En la opinión de... Vamos con Fernando Carrillo, que estábamos viendo la cápsula que nos preparó Dulce Rodríguez, como cada semana. Impresionante, Fer, ¿no? O sea, de entrada, saber que hay fútbol para personas ciegas o débiles visuales, la forma en que se hace y las imágenes que estamos viendo de cómo realmente además lo hacen bien. Hay uno que otro que le pega con un tubo al balón, ¿no? Ya quisiera yo. Bueno, pues impresionante y felicidades a estos chicos y chicas que, pues, de donde sea, ¿no? Agarran una razón para seguir adelante y para dar el ejemplo. Impresionante. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos contigo, Fer. Las empresas familiares. Buenos días. Buenos días, Joaquín. Buenos días, auditorio. Así es, vamos a hablar de empresas familiares, pues su importancia en la economía nacional y cómo están sometidas pues a un estrés cotidiano dada la competitividad mundial empresarial que se está dando y la volatilidad en la economía. Pero lo importante de estas empresas radica pues en que en México pues son la mayoría de las empresas que existen, más del 90%, y que si no las empezamos a conocer, a identificar, a valorar y a preparar, pues bueno, realmente estamos fincando el fracaso empresarial de futuro. Vamos a decir, hay que entender que también se insertan en un mundo competitivo, que están dentro del mundo digital, las megatendencias, que hay que profesionalizar a las empresas, que además pues es una de las únicas salidas que tenemos los mexicanos para poder destacar, no solo en el mundo, sino en nuestra propia economía, nuestra economía nacional se vea fortificada. La verdad es que la economía interna depende de ellas y bueno, pues han sido siempre relegadas. Hay algunos datos interesantes, Joaquín. Hay muchas encuestas. Generalmente quien se dedica más al estudio de estas empresas son las grandes firmas de consultoría a nivel mundial, porque pues es un fenómeno mundial, las empresas familiares no nomás se dan en México. Pero sin embargo, bueno, pues veía una encuesta muy interesante de PricewaterhouseCoopers, que es una de las Big Four, de las grandes consultoras a nivel mundial. Y bueno, pues sí, la encuesta está basada en empresas que venden más de $5 millones. Entonces, bueno, no son precisamente una muestra representativa para el caso de México, que claro, sus resultados son relevantes, pero bueno, más a nivel mundial. Y bueno, hay cosas interesantes como por ejemplo que menos del 50% de los que participan en estas encuestas de empresas familiares comentan que planean ceder la propiedad de la empresa, más no la administración de la misma. Vamos, o sea, las acciones o ser dueños de las empresas se lo pueden dar a los hijos o a algún otro familiar, pero la administración tienen desconfianza, a veces no han preparado bien a la siguiente generación. Y bueno, esta es una cosa importante, lo que es la sucesión. Otro dato interesante, que en el caso de México, más del 90% de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores tiene una clara representación familiar en el capital y en el control. Entonces, imagínate, el 90% son poquitas, realmente las relevantes son más de 60 empresas y el 90% son familiares. Y estamos hablando de las empresas más grandes de México, Bimbo, Electra, Pool, etcétera, todas las que cotizan. Walmart es una de las empresas familiares más grandes del mundo y tal vez una de las más poderosas en varios rankings que se han dado. En fin, hay cosas interesantes también respecto a, por ejemplo, que si tenemos una muy buena estrategia de gestión familiar, podemos hacer que no solo la empresa trascienda en el tiempo, o sea, que dure más de lo que debería de durar cualquier empresa, sino que también hace que se una la familia. Es un elemento de cohesión. Lamentablemente, este tipo de estrategias de planeación y gestión familiar no está dándose en México. Entonces, al no darse este tipo de capacitación, consultoría y apoyo a las empresas familiares, pues están destinadas a morir. De por sí la mortandad de empresas MIPYMES en México es altísima, ¿sí? Más del 70% de las empresas que hoy están haciendo en 3 años van a morir. Entonces, y la mayoría de ellas son familiares. Y bueno, pues tenemos un problema serio en el mediano y largo plazo. Digo, hace ratito, y lo has comentado en muchas ocasiones,
Comentaba sobre pues la exportación a otros países, sobre todo Oriente, estar buscando mercados en China. Sí, todo eso es muy interesante, pero sin embargo, si no vemos por la sobrevivencia de la empresa desde su nacimiento, bueno, pues es complicado. Y considerar las que son familiares. Además, generan más del 90% del Producto Interno Bruto. Las empresas familiares, todas las actividades empresariales del país son pues importantísimas, y las empresas familiares son protagonistas en esto del Producto Interno Bruto, que es vamos a decir, pues la generación de riqueza del país. Y bueno, pues también se menciona y se estudia a los empresarios porque ceder el liderazgo y la propiedad les es doloroso para las MIPYMES familiares en México. Pocas, son cerca del 10%, tienen un plan de retiro para su fundador. Aquí vemos empresas que, bueno, pues el señor o la señora, que son los dueños, prácticamente están en artículo mortis y siguen dirigiendo la empresa, porque, bueno, no hay quien lo suceda, o ellos no quieren ceder el poder, ¿no? Y la verdad es que también disminuye mucho su eficiencia. Cuando también, bueno, como cualquier trabajador, pues lo que buscaríamos es tener una edad de retiro que nos permita jubilarnos, que nos permita vivir la última jornada de nuestra vida pues en santa paz y con los recursos suficientes y tranquilos. Pero bueno, no es el caso de las empresas mexicanas, donde pues vemos mucha gente mayor trabajando en sus empresas, que bueno, mientras sean muy productivos, pero también, bueno, no es un factor de competitividad que sea ideal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos ese tipo de cosas. También la edad promedio de empresas familiares más longevas en México es de 20 años. Entonces, esto es preocupante porque, bueno... Es poco. Sí, es muy poco. Básicamente no sobreviven a la primera y segunda generación. O sea, padres e hijos, lo vemos aquí en el caso de México, de Aguascalientes, donde hace 20 años la mayoría de las empresas eran familiares, no había empresas extranjeras relevantes. Y bueno, pues en la primera y segunda generación quedaron empresas como Grupo Textil San Marcos, Mati, en fin, ¿no? Que pues pudiera haber sido muy interesante que siguieran. Hay otro tipo de empresas que todavía siguen, como Vianey, que van en segunda y van ya perfilándose a tercera generación. Pero bueno, tiene una planeación en este sentido. Claro. Y bueno, la verdad es que si nos comparamos con Europa, en Europa las empresas, mientras que aquí en México las más longevas llegan a 150 años, más o menos promedio, en Europa, bueno, están llegando a 200, 300, 400 años. Hay una continuidad en las empresas y hay pocos espacios incluso para competir. Si tú quieres ir a competir en Europa poniendo una planta allá, vas a encontrar que no hay los segmentos, los espacios para ello, porque las empresas están muy consolidadas. Y han sido empresas farmacéuticas internacionales, ¿verdad?, que llevan 5 o 6 generaciones trabajando y son muy exitosas. Entonces, bueno, nosotros sí tendríamos que imitar esos buenos ejemplos, esas buenas prácticas. Y bueno, pues hay 3 razones que matan a una empresa familiar: el miedo a dejar el poder, la falta de un plan de sucesión y la falta de órganos de gobierno, que también es hablar de pues organizar la empresa, los organigramas y quiénes de la familia sí pueden y no trabajar en la empresa. Porque aquí, bueno, pues como en el gobierno, las empresas familiares, híjole, son muy, muy laxas y dejan entrar a todo mundo, ¿va? Hijos, ahijados, cuñados, etcétera, y a veces no tienen la competencia para trabajar. No, y además que no tienen a veces ni siquiera la idea de lo que costó llegar a consolidar una marca, ¿no? Que simplemente pues nacen y ya gozan de ese beneficio. No les tocó lo duro de la Exacto. chamba y sí les tocaron pues todas las mieles y las hojuelas, y pues bueno, ya no están en esa tesitura de esfuerzo. Y sí, esto lo hemos visto una y otra vez. Y bueno, hablando de estas empresas, que pues el 33% sobreviven a la segunda generación y el 13% a la tercera, aquí en el caso de México. Entonces, pues bueno, eso sí es preocupante porque queremos consolidar una economía y bueno, pues nuestras empresas, que son el 90% familiares, pues no van a tener una proyección internacional como quisiéramos, nacional, etcétera. Y además, a nivel mundial, bueno, generan más de 100 millones de personas, de trabajos a nivel mundial. El empleo que generan es impresionante. Constituyen más del 60% del total de las empresas del planeta. Es más, el 25% de las 100 primeras empresas, las más importantes, son familiares.
Entonces, bueno, son datos relevantes que nos ayudan a concientizarnos de la importancia de las empresas familiares. Y bueno, México es el quinto país con más empresas familiares en el mundo. Y esto también tiene que ver mucho con la cultura. Si queremos una sociedad mucho más integrada, si queremos una sociedad mucho más solidaria, donde se vivan los valores, etcétera, bueno, pues las empresas familiares son semillero ideal para ello. De alguna forma, bueno, hay que estar luchando contra la mortandad tan alta que hay para cualquier empresa, pero sobre todo las familiares. Pero pues hay que dedicar estrategias de capacitación, de apoyo, de financiamiento, específicamente para este sector. Y bueno, yo quiero aquí comentar que, bueno, nosotros incluso también nos dedicamos en eso en mi firma de consultoría y hemos visto a lo largo de los años que la implementación de consejos familiares, de reglamentos o protocolos familiares, lineamientos y políticas claras de sucesión, políticas de contratación de familiares, planeación del patrimonio familiar, que también es una preocupación importante. Bueno, hoy la empresa tiene recursos, pero el día de mañana podrá tener para sostener a los hijos. Es algo que pasa, por ejemplo, a nivel de profesionistas. Los profesionistas de la generación anterior a nosotros tuvieron una escalada social muy importante, pero sus hijos hoy ya no. Y no estamos hablando de empresas, simplemente estamos hablando de educación universitaria, por ejemplo. Pero en las empresas está sucediendo el mismo problema. Y se puede evitar esto, claro, por supuesto, pero con políticas. En fin, la vinculación de la familia con niveles de gobernanza y dirección empresarial, ser socios, participar de la empresa. Híjole, son cosas que han funcionado y que son buenas prácticas a nivel internacional que hay que aplicar con nuestras MIPYMES aguascalentenses y mexicanas. Y bueno, pues nosotros vamos a tener un curso en agosto al respecto. Pero bueno, pues también aprovechar e invitarlos que este próximo fin de semana, 4 y 5, pues tenemos un curso de vendedor tiburón, que es un nuevo estilo y paradigma de ventas. Darks. Exactamente. Los famosos, ¿va? Sí, y que están, bueno, pues ahorita revolucionando el mundo empresarial. ¿Cuándo va a ser? El próximo viernes, 4 y 5, sábado 5, tenemos este curso de ventas y el de empresas familiares es hasta agosto, 3 y 4 de agosto me parece. Ok, ya daremos el dato. Pero en su momento lo aclaramos. Esto es lo importante de las empresas familiares, que no hay que dejarlas de lado, que hay que empezarlas a visibilizar. Tu contacto rápido, Fer. Sí, como no, Fernando Carrillo L en YouTube, fernandocarrillo.net en internet y en el 915-2831 en horario de oficina. Gracias, Fer. No, gracias a ustedes. Fer Carrillo, comentarista de Buenos Días Aguascalientes, y nos vamos. No hay tiempo para